Bienvenidos, esto es AgroLíderes, un espacio de Chacra Televisión pensado exclusivamente para dialogar con los mejores gerenciadores del país aquí en el campo. El objetivo es hallar herramientas, procesos, estrategias que ayuden a mejorar las cuentas de la empresa agropecuaria y también su sustentabilidad agronómica. Hemos llegado hasta aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, este establecimiento Fernando María. Aquí vamos a ver un tambo sumamente eficiente, un tambo de base pastoril con suplementación externa. En principio Mauricio Santamaría, el asesor agronómico del planteo, nos va a explicar cómo funciona esta cadena pastoril y básicamente qué intervención tiene la siembra directa en este proceso. Mi nombre es Mauricio Santamaría, soy ingeniero agrónomo y nos encontramos en un tambo ubicado entre la localidad de 9 de Julio y Carlos Casares. El campo se llama Fernando María, propiedad de Felicita y Diego Pelufo. Este es un tambo con un sistema pastoril con suplementación externa. Es un campo que se encuentra sobre la Ruta 5 y la siembra directa pasa a ser un planteo interesante en estos campos y más en el tambo donde la rotación es muy acotada, es una rotación siempre en el tambo donde los tiempos no son los planificados como en la agricultura y la siembra directa pasa a ser una herramienta fundamental en estos planteos. Este es un tambo de unas 450 vacas en ordeñe, donde la actividad tambo no solamente es una productora de un producto primario como es la leche, sino una gran generadora de actividad laboral, donde se conforma por un equipo de trabajo que trabajan día a día los 365 días del año. El sistema pastoril está constituido por una rotación donde hay una implementación en la fecha de marzo de verdeos de invierno y pasturas a base de alfalfas y festucas mediterráneas que se han adaptado muy bien a la zona con muy buenas productividades de materia seca por año, llegando a tener picos hasta 13.000 hasta 14.000 kilos de materia seca por hectárea por año, que es cosechada en este caso por las vacas de tambo para la producción de leche. En el caso de los verdeos de invierno es una zona donde el ryegrass es una especie que se adapta muy bien a estos planteos y con muy buena producción de leche, ya que es un forraje de muy buena calidad y de muy buena producción en kilogramos de materia seca. Luego de esos ryegrasses entraríamos en una siembra de maíz, que el maíz se hace para silaje y el maíz silaje sería el elemento que balancea la dieta durante todo el año y las vacas podemos aportar de esta manera unos 21 kilos de materia seca por año, complementados con el balanceado en sala, complementado con el silo y subproducto que en momentos del año pueden ser una oportunidad para producir mayor litros de leche con un menor costo. Ejemplo, en algunos momentos el afrechillo, en algunos momentos los megafardos de alfalfa han sido una posibilidad que al productor le brinda quizás generar más litros de leche por hectárea haciendo una inversión, pero obteniendo una mayor cantidad de litros libres porque las vacas rinden más. En las rotaciones de tambo estamos acostumbrados a tener muy poco tiempo. Nosotros siempre hablamos de que es muy difícil tratar de hacer acciones de libro como quizás se pueden hacer en la agricultura. Acá tenemos muy poca ventana de acción, donde las ventanas de acción no solamente tenemos que hacerla de manera eficiente, de manera profesionalizada, de manera consciente en el tipo de productos químicos para usar en las aplicaciones para controlar maleza, sino que a su vez tenemos muy poco tiempo para encontrar el momento óptimo para la siembra. ¿Por qué? Porque estamos saliendo de un cultivo y entrando automáticamente en otro. No es como la agricultura, que tenemos un periodo de barbecho que se extiende desde marzo hasta septiembre. Acá los periodos de barbecho son muy acotados porque el tambo está constantemente generando biomasa
y eso nos lleva a tener muy aceitado toda la parte de logística entre el asesor, en este caso conmigo, los productores, los encargados de los tambos y los contratistas, que serían tener los canales bien de logística muy cortos para que los tiempos sean los justos y en encontrar el momento óptimo para poder lograr la implantación correcta, ya sea de un verdeo, ya sea de una pastura o de un maíz para silaje. Dentro de la actividad tambo lo que tenemos son herramientas que permiten no solamente generar mayor biomasa, que es nuestro primer objetivo, y también de esa biomasa después va la otra parte, que sería poder cosechar esa biomasa que se produce a nivel lote por parte de las vacas y después transformado en leche. Dentro de estos planteos pastoriles lo que hacemos es hacer aplicaciones de fertilizante, fertilización nitrogenada. En este caso, en estas pasturas se hicieron hace muy poco tiempo una aplicación de urea para poder generar mayor forraje y que las vacas puedan cosecharlo. Todo lo que es la práctica de fertilización en el tambo es una herramienta muy importante, pero también con mucha devolución por parte del sistema al mismo suelo de este establecimiento. El tambo, como le decía al principio, no solamente es un sistema pastoril, sino con suplementación externa, y la vaca termina siendo no solamente el capital generador de producción, sino también la herramienta fertilizadora a nivel lote. ¿Por qué? Porque el productor, un ejemplo, comprando a frechillo de manera externa o dándole un balanceado, la vaca llega al lote y hace sus heces y su orina en el lote, que generalmente elevan los valores de fertilidad en el campo. Para tener una referencia, la regional APRESIDE 9 de julio, en todos sus establecimientos agrícolas tiene un promedio de 7 partes por millón de fósforo. Estos lotes, si hoy los tenemos que hacer un análisis de suelo de fósforo, podemos llegar entre 30 y 40 partes por millón. ¿Por qué? Porque la vaca se terminó transformando en la herramienta mejoradora de suelo, y eso es muy importante para tener un suelo sano, para, como decimos en APRESID, dejarles a nuestros hijos un suelo más sano del que recibimos. Y el tambo creo que es una de las actividades que contribuye a esta sustentabilidad de los sistemas para futuro tener una mayor producción de forrajes y de granos. El sistema tambo es un sistema extractivo, porque obviamente como toda la producción de forraje pasa a la vaca, pero hay un constante reciclado de esos nutrientes, como le decía también de la parte de los balanceados y los subproductos que viene afuera. Esa extracción nos lleva a que al momento de la siembra tener muy claro y hacer las cosas bien, porque una pastura debe durar 3 años. Entonces el momento de la siembra, que como decíamos es una ventana muy chica, hay que hacer las cosas todo 10 puntos o intentar hacerlo 10 puntos para que esa pastura tenga la durabilidad y la persistencia en el tiempo que uno trata de lograr, de que sea 3 años. A veces el clima nos ha jugado una mala pasada, como ha sido en las campañas anteriores, con tanta lluvia. El 9 de julio ha llegado a llover en esta zona hasta 1200 milímetros año, que nos ha jugado en contra en la persistencia del cultivo de alfalfa, y eso nos llevó a tener que reconstruir nuevamente la cadena forrajera. Cuando llega el momento de la siembra es muy importante, porque estamos depositando primero una gran inversión. Pensemos que una semilla de alfalfa está entre los 8 y los 12 dólares el kilo. Nosotros en estos planteos estamos usando entre 14 y 15 kilos de alfalfa con unos 6 a 7 kilos de una festuca mediterránea, y obviamente lo que tenemos que hacer es depositar esa semilla y tratar de lograr de que esa semilla se transforme en una planta, haciendo que todas las herramientas que tengamos posible de nuestras manos, regular profundidad, regular velocidad de la siembra, sean
la mejor opción, porque obviamente estamos en un sistema donde no hay remoción de suelo. Entonces, la cama de siembra para esa semilla, que estamos hablando de milímetros, tiene que ser la óptima y obviamente tratar de que la brecha entre que la semilla que deposité en el suelo y la planta que pude lograr sea lo más estrecha posible y podamos lograr la mayor eficiencia y la mayor cantidad de plantas, que eso nos va a permitir tener persistencia en el tiempo de una pastura y lograr esos 3 años que uno busca como persistencia del cultivo. Normalmente las semillas de alfalfas que se están comprando en el establecimiento vienen peleteadas y eso permite tener una mejor emergencia. Obviamente las herramientas son muy pocas. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en el tambo, al estar tan atomizada la rotación, es el control de maleza. Con estos años donde los desequilibrios del clima nos juegan a veces pasadas muy difíciles, cuando tenés una pastura, todo lo que es control de malezas problema, como puede ser rama negra en la zona, como pueden ser cardos, ortigas, son malezas que en el sistema tambo es bastante complejo el control post emergencia de cultivo. Entonces, el momento, como mencionaba, de la siembra, no solamente es importante la siembra en sí, la actividad siembra, sino las herramientas que uno utiliza para el control químico de esas malezas que vienen arrastrando desde una pastura que viene hace 3 años en implantación. Tenemos que resetear el lote en muy poco tiempo y de ahí salir a un nuevo cultivo, ya sea un maíz silaje, y después entrar nuevamente en una pastura o en un verdeo de invierno. La persistencia que buscamos dentro de una rotación, en este caso es para ubicarnos, en esta parte del campo se hace solamente la actividad tambo y hay otro campo que se hace la recría. Para tener una idea, este campo mantiene una carga de 2 a 2,1 vacas por hectárea, es una carga alta, entonces la rotación termina siendo muy acotada, donde entramos en una pastura que intentamos que dure 3 años, esa pastura se quema, entra en un verdeo de invierno, ya sea ryegrass o una avena, un maíz silaje y pastura al año siguiente. O sea, la rotación siempre va a estar basada en cultivos para la producción de forraje y biomasa para las vacas, y no así como en otras actividades donde por ahí un cultivo agrícola, como meter en esa rotación la soja, permite hacer una limpieza de lote por utilizar otro paquete de herbicidas. En este caso, al ser una carga alta, no tenemos esa posibilidad, por eso es mucho la importancia que le damos al control de maleza en presiembra y durante todo el proceso del establecimiento de la pastura, intentando lograr esos 3 años que uno logra, que dependemos muchas veces del clima poder llegar, o si no, como la campaña pasada, que el clima nos jugó una mala pasada, bueno, tenemos que volver a reconstruir esa base forrajera, pero tratando de hacer lo mejor posible para llegar a esos 3 años de persistencia. Dentro de la consociación de las pasturas de base de alfalfa con festuca mediterránea, en esta zona se ha adaptado muy bien para sistemas pastoriles, donde la festuca mediterránea tiene un muy buen comportamiento invierno-primaveral, que es donde la alfalfa, que normalmente es una alfalfa grupo 6 con una dormancia invernal, la festuca compensa esa producción de pasto que yo voy a estar necesitando para el invierno, y ya llegando al verano, la festuca mediterránea decrece en su crecimiento y aumenta el crecimiento la alfalfa, que es un cultivo típico de primavera-verano, y hace un muy buen balance entre las curvas de crecimiento de ambos, pero para el tambo nos mantiene todo el año muy buena producción de forraje, que es lo que queremos en un sistema pastoril. Estos son campos muy buenos para la implantación de este tipo de consociación, alfalfas con festuca, pero también utilizamos, buscando la ambientación de cada lote, en campo quizás más quebrado, típico de la zona de Carlos Casares, de 9 de julio, donde las pasturas a base de trébol rojo nos dan una muy buena
persistencia, o sea, una muy buena producción de forraje, pero menor persistencia, porque son pasturas que normalmente nos van a durar 2 años, pero nos va a quedar la festuca con muy buena persistencia durante muchos años más, y eso por ahí es destinado a otro tipo de categoría, una categoría que demande una menor calidad forrajera, como puede ser una recría, como puede ser una vaca preñada, no la vaca de tambo, así que necesita una muy buena cantidad y calidad de forraje. El trébol rojo con las festucas y un trébol blanco, esa consociación para zonas quizás hasta con algún problema de anegamiento, se comporta muy bien en esta zona. Lo que sería la conservación de forraje y la utilización del maíz como herramienta balance de la dieta durante todo el año, ese forraje diferido que vamos a estar aportando al tambo, normalmente buscamos híbridos que generen muy buena producción de materia verde / materia seca, pero a su vez que tenga muy buena producción de grano, que ese silo no solamente sea verde, por llamarlo así, sino también que nos haga un aporte de energía con el aporte del grano dentro de la dieta, y estamos utilizando híbridos que nos conjuguen esas dos variables. En el mercado hay materiales que han dado estos requerimientos y con muy buenos logros en estos campos, desde llegar hasta los 45.000 kilos, y he escuchado en otros campos superiores a esos rindes de materia verde, que transformados en kilos de materia seca vamos a estar hablando de unos 13 a 15.000 kilos de materia seca por hectárea, que a su vez eso obviamente es en un periodo desde septiembre a febrero cuando lo estamos picando, y luego nos deja preparado el lote con muy poco residuo para la implantación de esa pastura o de ese verdeo de invierno, que nos va a compensar el verdeo de invierno, ese bache y esa necesidad de pasto en el periodo invernal. Lo que sería la confección del silaje, en este campo en particular se utiliza la bolsa, el embolsado del forraje. En otros campos se utiliza el cielo puente, el búnker, pero en este caso en particular se utiliza el embolsado del material. Tratamos de que ese material sea una fibra lo más largo posible, y que obviamente al ser más largo la cantidad de impactos que hace la picadora sobre el grano es menor, y siempre exigimos al contratista de que el cracker sea el elemento que permita romper el grano, no solamente para una mejor fermentación del forraje, sino también para un mejor aprovechamiento por parte de la vaca de ese grano, y obtener de esa manera una mayor productividad individual por cabeza. Bueno, ahora el doctor Roberto Mañasco va a referirse a los parámetros productivos y reproductivos que caracterizan a este tambo. Va a hablar sobre la importancia de aumentar la producción de leche por hectárea, y desde luego también va a referirse a la coyuntura que vive la actividad tambera. Yo soy Roberto Mañasco, soy médico veterinario con unos cuantos años de profesión arriba del lomo, con muchos fríos y muchos calores, y me he dedicado casi siempre a rodeos de leche, y tenemos un grupo de veterinarios que trabajamos todos juntos. Estamos en Canals, eso es el sur de Córdoba, y de ahí nos repartimos para todos lados. Y en este tambo en particular, hace 10 años que estamos trabajando. La verdad que hemos avanzado mucho, se trabaja muy bien. Podemos coordinar con un grupo de asesores muy bien el trabajo y con los dueños, y es un tambo que siempre ha ido para adelante. Tiene resultados productivos y reproductivos y sanitarios muy buenos. Eso no es fácil de encontrar, así que bueno, eso es un poco lo que hacemos, sin hacer ninguna cosa
fuera de lo común, sino sobre todo poniendo foco en el trabajo en equipo con la gente y con los dueños del campo. Los números más fuertes son la carga animal que hay, que es de alrededor de 2 vacas por hectárea. Eso hace que la producción de leche por hectárea sea muy buena y ese es uno de los factores que más impacta en los resultados después económicos. Tenemos resultados reproductivos tanto en las vacas como en las vaquillonas muy buenos y sostenidos en el tiempo, es decir, no tenemos altibajos, que es una cosa que suele ocurrir en los tambos. Una recría muy eficiente con muy baja mortandad, eso nos permite tener un porcentaje importante de vaquillonas para salir al mercado. En general los tambos, por distintas ineficiencias, no logran vender animales, los tienen que todos incorporar al tambo, pero esos son por ineficiencias. Bueno, esas cosas acá se han solucionado, funcionan muy bien y entonces tenemos vaquillonas para vender. Y después la parte de nutrición se maneja muy bien y sobre todo hay un encargado que realmente tiene la camiseta muy puesta y maneja muy bien a la gente. Ese sería el resultado de todo lo que ocurre. Se maneja muy bien los planes que se desarrollan en el escritorio con los asesores. Es decir, se deciden ciertas cosas, se consensúan con los dueños y se llevan a la práctica y se cumplen. Hablar de los sistemas de alimentación de los tambos es una cosa muy difícil porque puede haber éxito con sistemas muy pastoriles y puede haber situaciones muy desventajosas, y lo mismo pasa con sistemas más confinados. Según cómo se manejen, pueden ser exitosos o no exitosos. Así que el hecho de que sea pastoril no es una garantía de que esto funcione. En el sistema que es bastante pastoril, funciona muy bien, pero nada más. La lechería, como todas las cosas, tiene momentos buenos, momentos malos. No hay ninguna actividad que uno pueda decir que en el tiempo es sostenidamente buena. Hoy estamos pasando por una situación donde, por las circunstancias, especialmente del valor de las commodities, tenemos una relación muy mala entre el precio de la leche y los concentrados. Eso es una situación que puede durar algunos meses, que puede durar un poco más, pero está dentro de las reglas de juego de lo que es la producción lechera. Entonces, ahí es donde surgen las fortalezas de los tambos que son eficientes, que han podido hacer reservas para sustentar estos momentos malos, y los otros tambos que lamentablemente, porque no han sido muy sólidos económicamente, les cuesta mucho más sostener esta situación. En general son situaciones que es difícil definir cuánto tiempo tardan, pero se revierten, y entonces la cosa que hay que pensar, que es muy importante en el tambo, es que la vaca tiene memoria nutricional. Es decir, que nosotros en una situación como esta no le podemos bajar la alimentación, porque si le bajamos la alimentación se nos cae la producción, y si la queremos revertir cuando la relación de precios sea buena, la vaca no revierte esa situación en 24 horas. Tiene memoria de todo lo mal que comió en los momentos difíciles. Entonces el desafío es tener una economía sana como para poder bancar estos malos momentos, que yo creo que ocurren en cualquier actividad que uno desarrolla, en cualquier empresa de cualquier tipo. Altibajos hay siempre. La necesidad de leche en el mundo existe, es un elemento primario que no se ha podido reemplazar con nada. Entonces yo me acuerdo a fines de los 90, cuando también había una relación muy mala del precio de la leche, y sobre todo Brasil no nos compraba nada,
que tuvimos una situación similar, el razonamiento que hacíamos era: la leche va a seguir teniendo demanda en el mundo, entonces es un producto que por ahora va a ser necesario, y entonces mi impresión es que en algún momento saldremos de esta situación. ¿Qué hay que hacer? Por ahí, por sobre todas las cosas, es ser muy enfático en el consumo de alimentos de los animales, no por ahí darles más de lo debido porque no se calcula bien lo que se necesita, entonces darle lo estrictamente necesario. Y ahí es donde está por ahí la habilidad del nutricionista de buscar algunos productos que cumplan la misma función nutricional y tengan algún costo menor. Yo creo que la venta de leche tiene la misma situación que hace muchísimos años atrás. Es un tema de oferta y demanda, y lo único que de alguna manera ha surgido y que me parece que es un camino interesante es la agrupación de productores entre varios para poder ofrecerle al mercado o a las usinas un volumen de leche interesante. Esto no quiere decir que se arma un grupo para ejercer presión, pero evidentemente poder ofrecer volúmenes importantes de leche a la usina le puede servir, y eso puede mejorar el negocio. Ese es el gran cambio que yo he visto que se ha ido produciendo en los últimos años con estos grupos mal llamados pools, porque la palabra pool es una palabra que suena fuerte, estos grupos de asociación de productores para vender la leche. Hoy, en este momento, puntualmente, el número es malo, el número es negativo, porque siempre uno relaciona dos o tres insumos con el precio de la leche, como es el maíz y como es la soja. Y hoy la relación, la cantidad de litros de leche que necesitamos para comprar la soja o para comprar el maíz están muy desfasados, entonces eso nos complica mucho el negocio, porque esos dos insumos las vacas los consumen permanentemente. Yo creo que uno tiene que hacer lo que sabe y lo que le gusta. Entonces es tan válido el productor que tiene una quesería asociada a su producción de leche, como aquel otro que dice: no, mi concentración tiene que estar sobre la producción de leche y no pensar en la industrialización. Y en realidad también lo que pasa es que esa actitud hace que sean muy buenos productores de leche. A veces uno se entusiasma mucho, son cuestiones circunstanciales. Por ahí se entusiasma mucho justamente con decir: ah, qué bueno sería que yo industrializara mi producto. Pero primero, de nuevo, eso tiene variaciones. Hay momentos en que es un buen negocio, hay momentos que no es tan buen negocio. Hay que saber comercializar los productos. No sé qué es exactamente lo mejor, pero me parece que depende de la idiosincrasia de cada productor. Estamos viviendo cambios muy importantes, sobre todo en con la venida de todo lo que es la tecnología nueva. Hoy hay elementos muy interesantes que nos sirven para ayudarnos a detectar celo, a saber cómo está la salud de las vacas, a tener controles lecheros en vez de una vez al mes, tenerlos diarios para ver realmente cómo evolucionan las vacas. Y esa tecnología tiene su costo, pero también tiene su beneficio, y es para mí el nuevo camino que vamos a ir teniendo poco a poco y se va a ir incorporando. Básicamente es con un sistema de collares o de podómetros, pero esa tecnología se está imponiendo porque es la mejor manera de saber qué le pasa a cada una de nuestras vacas. Hoy sabemos lo que le pasa a una vaca porque la vemos en el campo que está triste, que no come, pero en realidad sabemos de algunas, pero no sabemos del conjunto. Este sistema que se va imponiendo hoy gracias a la tecnología digital, me parece que en el futuro va a ser un aliado muy importante del productor lechero. La incorporación del sexado es una herramienta muy importante. Hoy la garantía de la fertilidad del sexado
está asegurada. Al principio se usaban las vaquillonas porque eran en los animales que tenían más fertilidad, pero hoy día, teniendo buenos inseminadores, con la calidad que tiene el semen sexado, se puede pensar en usarlo en vacas, y eso es una herramienta potencial muy importante para crecer en el tambo o tener excedente de vaquillonas para la venta. Lo que hay que tratar de tener es mucha producción de leche por hectárea, y eso se puede lograr con producción individual o aumentando las cargas. Así que es muy difícil definir qué es lo más importante. Evidentemente, en el grupo de productores lecheros por ahí se ve muy bien aquel que está con una producción muy alta, pero ese no quiere decir que sea el que tiene la mejor rentabilidad. Lo más importante es armar equipos de gente que funcionen bien. Yo considero al tambo que es como una caja de velocidades, que tiene distintos cambios. El ordeñe, la atención de las vacas secas, la alimentación, las recrías de las terneras, la crianza de las terneras. Entonces, todos esos engranajes tienen que funcionar muy bien para poder llegar a la última velocidad al máximo. Si alguno de esos engranajes se traban, a lo mejor uno no va a ver el efecto negativo en el momento, pero lo va a ver en el tiempo. Entonces, armar equipos de trabajo con gente buena y que se sientan cómodas en el lugar donde están trabajando, esa es función de la administración, darles buenas viviendas y confort para que se sientan cómodos. Para mí es lo esencial en el tambo, para que sea un tambo eficiente. Bueno, ahí pasaron Mauricio Santamaría y Roberto Mañasco, asesores de este tambo muy eficiente aquí en el centro de la provincia de Buenos Aires, 450 vacas en ordeñe, un planteo de base pastoril con suplementación externa. Nos han dado todos los parámetros que interesan y sobre todo hemos hablado de la coyuntura económica del tambo. Esperamos que estos datos sean de vuestra utilidad. Nosotros seguimos viaje y nos vemos en la próxima edición de este espacio diferenciado de Chacra TV.